¿Por dónde te parece que empezamos? Recorremos un poquito tu historia, cómo llegaste a presidir SAESA, fundar, presidir SAESA. Tenés una experiencia emprendedora muy grande y muchísimo conocimiento en el sector donde estás, ¿no? En energía. Bueno, trato de hacer un resumen muy corto. Yo estudié Derecho, abogacía. Me empezó a gustar mucho la abogacía a raíz de un fracaso que tuve. Cuando estudié Derecho Administrativo, que es lo más árido que hay, los que han estudiado para contador saben porque se le acerca mucho, me fue muy mal en el primer parcial y el profesor me dijo: yo te recomiendo retirarte porque nadie que no haya sacado 6 en el primer parcial aprobó esta materia. Bueno, me pinchó un poquito, así que me quedé, la aprobé y terminé de ayudante de cátedra y después me dediqué a dar clases de Derecho Administrativo, un poco picaneado. Hasta ahí no le ponía tanto fuego a la universidad. Y no solo estudié Derecho Administrativo, sino también Derecho Constitucional, di clases de ambas y quería trabajar de algo vinculado con el Derecho Administrativo. Largué mi trabajo antes de recibirme, que estaba en Nación FJP, y fui a pedirle trabajo a mi tío, que formaba parte de un estudio grande que hacía en Derecho Administrativo, entendía yo, y había un área que hacía Derecho de la Energía. Era lo único que tenían de Derecho Administrativo. Y como no me querían tomar, dije, bueno, trabajo gratis, aunque sea, no sé, 3 meses, pónganme a prueba, y me puse a trabajar gratis. A los 6 meses se acordaron de que seguía trabajando gratis y me efectivizaron. Y entonces lo único que hice como abogado en ese tiempo, después en este estudio ya me recibí, fue hacer Derecho de la Energía más que Derecho Administrativo. Lo administrativo y constitucional eran clases y Derecho de la Energía era lo que hacía. Me encantaba mi profesión, me dediqué un montón de años y una coyuntura familiar, después del estudio grande me fui al estudio que tenía mi padre hace mucho tiempo, que era un estudio de abogados clásico, que llevaba juicios, concursos, quiebras, y yo abrí el área más moderna, ¿no? Derecho de la energía, negociaciones, después telecomunicaciones, y esas cosas que nos pasan a los profesionales libres, ¿no? Con distribución de participaciones, cuánto se lleva el que trae el cliente, cuánto el que trabaja. Bueno, se tornó en una discusión de imposible solución, justo al contrario de Juan Fera. En realidad papá decía, no importa, vos quedate, ya lo vamos a resolver, y yo dije, yo por plata no discuto con ningún pariente, así que me voy, pero no me podía ir con mis clientes a trabajar en la competencia. Así que me fui del derecho directamente. Me contrataron de gerente general de una empresa de desarrollos inmobiliarios y ya fundé SAESA en el 2006. Había una ley que permitía los primeros pasitos de la energía renovable, entonces SAESA quería hacer comercialización de energía renovable. Y bueno, por distintos motivos, todas las leyes que permitían la energía renovable, la comercialización, pusieron como condición que la contraparte sea el Estado. Y a mí eso no me gustaba tanto. Así que le abrí el sector del gas natural, que conocía porque era abogado de empresas de gas, y empecé de a poquito. Se me burlaban los proveedores: ¿qué vas a hacer vos comprando y vendiendo gas? Esto es imposible. Bueno, de a poquito lo fuimos sacando adelante, y eso es lo que somos. Tenía 2 socios, después incorporé otro socio, y eso es un poco de lo que quiero focalizarles más a esta charla. Yo me terminé dedicando a la energía por irme de la práctica del derecho, armando empresa. Esta empresa fue bien, pero antes de profundizar en esta, quiero contarles que también fundí empresas de chanchos, granja porcina, vacas, otros desarrollos inmobiliarios y algunas otras que seguro me estoy olvidando. Así que me encantó el mensaje de Juan Fera: resiliencia, seguir y seguir y seguir, que después al final las cosas terminan saliendo. Impresionante. Antes de ir me gustaría profundizar en el tema del mercado de energía, analizar un poco la oportunidad para Argentina, desafíos. Pero cuando vos contabas que fundaste Grupo SAESA, estabas trabajando en otra compañía, el tiempo que estuviste solapado, digamos, trabajando para otro lado y con tu emprendimiento, ¿fue muy largo? ¿Cómo
¿Cómo transitaste esa parte? No, no fue muy largo, habrán sido 2 años. Justo esta empresa era una empresa de desarrollo inmobiliario española que estaba, yo empecé en el 2006, estaba desembarcando en Argentina. Cuando me contratan a mí, iban a traer varias decenas de millones para desarrollar varios edificios, pero uno, el más icónico, era el Pozo Maristas. No sé cuántos conocen la ciudad de Mendoza, pero había un pozo parecido a la esquina que tienen aquí en la plaza, que era una especie de tabú, que era un pozo y que fue un pozo durante miles de años, creo que lo sigue siendo, y ahí se planificó un mega complejo de usos múltiples, residencial, comercial, de todo lo que se les ocurra. Yo entré avanzado el 2006, al poco tiempo, crisis del 2008, así que los españoles que iban a traer varias decenas de millones de dólares me pidieron mandarles la poca que había y la empresa se achicó mucho. Entonces resultó que al poco tiempo mi empresita mínima de gas natural era más rentable para mí y bueno, además más rentable que esta otra empresa. Así que quedó el gerente comercial como gerente general y yo me retiré y me dediqué 100% ya a esa. Espectacular. Y en relación al mercado de energía en Argentina se habla mucho que puede ser un segundo agro. ¿Cómo ves eso? Bueno, la energía en Argentina ya debía ser un segundo agro mucho antes de que Estados Unidos le encontrara la pata a la sota de cómo desarrollar el gas y petróleo no convencional. A alguno le disgustará lo que voy a decir, pero estos son datos concretos. Entre 1992 y poco más de los 2000, Argentina dejó de comprar gas de Bolivia, empezó a venderle, cruzó la cordillera de los Andes en 6 puntos con gasoductos y en otro con una línea eléctrica, cruzó por debajo del río de la Plata con otro gasoducto, cruzó el río Uruguay y Paraná con otro gasoducto, cruzó toda la Mesopotamia argentina y llegó a Brasil con un gasoducto donde plantamos una central para darle energía a los brasileros. Y creímos que el corto plazo era todo y nos lo cargamos entero. Pero ya era la potencia. A mí, durante mucho tiempo, me pagaban para que vaya a Chile a dar clase de energía. Y cuando volví allá por el 2016, dije, bueno, yo me acuerdo de haber venido acá hace 15 años y puse la foto del cuadro de San Martín y O'Higgins abrazándose después de la batalla de Maipú. Y les dije, otra vez unidos y esta vez no los vamos a defraudar. Claro, les habíamos cortado el gas a los chilenos. Y aún así no logramos despegar. Esta vez sí. Esta vez sí, la verdad que la energía va a ser una pata muy importante de la Argentina. En el 2011, en el 2000 Estados Unidos desarrolla toda la tecnología para explotar el shale gas y el shale oil. En el 2009 al 2011, Vaca Muerta empieza a tomar forma, se reconoce más nítidamente la formación. Inmediatamente, ¿qué hicimos? Expropiamos YPF. Entonces, nos tardamos unos cuantos años en que esto realmente se desarrolle, porque en lugar de invitar a todas las empresas a esto, no. Acuerdos secretos, leyes que iban contra la propiedad privada, un montón de cosas. Igual siguió avanzando y en este momento la energía ya hizo un aporte enorme a la Argentina. Hasta entre 2004 y hasta el 2023, Argentina tuvo un déficit energético gigantesco. Importábamos energía por muchísimo más plata de lo que exportábamos. Son 120.000 millones de dólares. Los que trabajan en el campo me mirarán con odio porque todas las que ganaron con tanto esfuerzo nos las patinamos en el sector energético. A partir del 2024 ya tuvimos superávit de 5.700 millones. Este año va a rondar los 7.000 y para el 2030, si todo anda normal, pasará a los 10.000 millones. Si todo anda Disney, estamos hablando de 20-30.000 millones. ¿La salida del cepo es un catalizador del desarrollo o es algo que ya viene muy...? Lo vamos a ver, probablemente sí. Hay dos cosas. En energía, la mayoría de las empresas que están lideradas
por argentinos y muchas de ellas se bancan con capitales argentinos y son todos pilotos de tormenta muy avesados en estas cosas, y algunas otras que no son argentinas tenían la guita atrapada y no había más remedio. Las centrales de energía renovable, los molinos aerogeneradores y paneles solares que vemos, es fundamentalmente guita que estaba atrapada y no había otra cosa que hacer más que transformarla en dólares futuros vía energía. Ahora, y las grandes inversiones están bajo RIGI, que no tienen cepo, con lo cual no afectaría mucho en eso. Probablemente la salida del cepo sí catalice que otros inversores puedan venir acá. Y ojalá que el RIGI deje de ser un régimen excepcional de promoción de inversiones y no exista ninguna ley en Argentina que no sea para promover inversiones, que es lo mismo que promover empleo, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Y tu compañía qué rol juega dentro del mercado? Hablemos un poco de eso. Nosotros somos una mínima araña en un mundo de gigantes. Nosotros le compramos gas a Vista, a Total, a YPF, Pan American Energy, esos monstruos gigantescos, y les vendemos a pymes, un montón de ellas, pero también a Bunge, AGD, Profertil, mega empresas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué una empresa tan chiquitita puede estar en el medio? Por foco y por servicio. Fundamentalmente, de nuevo me encantó lo que dijo Juan Fera, estar cerca del cliente. Nosotros pateamos la Argentina todo el tiempo y le ponemos mucho foco para encontrar la mejor solución para cada cliente, que a veces no es la más barata, sino es la mejor, ¿no? Y a veces es educar al cliente. Si puede tomarse vacaciones en cualquier momento, tómatelas en julio, que el gas vale mucho más caro. Si podés organizar tu producción, bueno, hay miles de cosas que se pueden hacer combinando distintas herramientas que hay en el mundo de la energía. Ese foco nos permitió comprar. Nosotros somos 4 personas, no hay ninguna institución, ningún fondo, ninguna nada, somos 4 personas. Alguna vez me preguntó un cliente, bueno, ¿a qué grupo pertenecen? Y yo le dije a mi grupo familiar, que no es chico, pero nosotros nos compramos una central térmica en Brasil, por foco. Habían intentado comprarla varios, y era un museo, no le llegaba el gas. Y nosotros logramos que le lleve el gas, y cuando llegó el gas, la vendimos, obviamente, porque nos quedaba grande. Pero el foco, la determinación y las ganas de trabajar mucho con un equipo motivado es lo que nos hace estar en ese mundo de gigantes. Impresionante. Entonces una combinación de servicio, consultoría, más proveer energía a tus clientes, ¿no? Porque es un poco caso a caso. Sí, está buenísimo el punto. A veces pensamos que nos dedicamos a hacer consultoría gratis, incluso a los clientes que no eligen comprarnos, porque hay de todo en Argentina, y también hay algunos que toman atajos porque, no sé, tan cerca de un caballo el comisario, pueden tomar atajos que a los otros no nos está permitido. Pero incluso a ellos, bueno, a veces hacemos consultoría gratuita. Pero hay mucho de evangelización, mucho de entender los procesos y dolores del cliente y tratar de darle la mejor solución. Sí. Impresionante. Te tengo que hacer una pregunta. Yo vengo del lado de tecnología y aprovechando el momento que estamos, utilizan la inteligencia artificial para algunos de los procesos, para toma de decisiones dentro de la compañía. ¿Lo utilizan para algo o están viendo que la podrían utilizar? No, nos gustaría utilizarla. Tengo un proyecto bastante agresivo para utilizarla. El mercado del gas y de la energía, que tan glamoroso parece, tiene la sofisticación de una carnicería de barrio. Es muy simple, muy poco desarrollado. No hay un precio del gas. Imagínense lo que es eso. No hay un precio del gas. Si yo les digo hoy 4 precios del gas en el mismo punto de inyección con una spread del 30%, todos son verdad. Todos son verdad. Si no hay un precio presente, no hay un precio futuro. Si no hay precio futuro, no hay coberturas, no hay mercados secundarios, no hay nada. O sea, todo lo que ustedes conocen también del agro, ojalá lleguemos al 10% de eso en el mercado de gas y energía.
Para eso estamos trabajando en construir un precio del gas. Nosotros nos jactamos, porque lo podemos hacer, de ser el único precio de gas spot que hay en Argentina. Si uno busca en Grok o en alguno de estos, ¿cuál es el precio spot del gas en Argentina? Decir, no existe. Bueno, pero alguna referencia, al final le va a decir, bueno, el PCC de SAESA. Hay empresas que firman contrato por las cuales yo te vendo y yo te compro gas, ¿a qué precio? Al que diga SAESA que es el precio, a ese PCC. O sea, somos una referencia del mercado, pero si les cuento cómo se construye, les daría un poquito de vértigo. Estamos incorporando o por incorporar, contratando inteligencia artificial para hacer eso mucho más robusto y darle más referencia. A mí me ilusiona un montón porque si tuviéramos el precio spot de gas de Argentina, tenemos el de la región. La Argentina va a marcar el precio del gas de la región. Impresionante. Es un mercado opuesto al de granos. Tenemos 10 productores, estoy simplificando, son más, pero cuando uno los termina de desentrañar y hacer la radiografía, son 10 productores, 12, 8, según el momento, los que ofrecen el gas, y son una multiplicidad de compradores los que compran. Entonces, en algunos momentos no conviene que haya precio, y bueno, así funcionan. Y cuando no conviene se ponen de acuerdo rápido, y cuando conviene les cuesta un poco más. En este momento, por ejemplo, hay un precio de gas para generar energía eléctrica que es artificialmente alto. ¿Por qué? Porque lo firmó el Estado. Todo el gas que usamos para generar energía eléctrica lo compró el Estado y va a estar vigente hasta el 2028 y ahí va a empezar a operar el mercado. Ese gas para generar energía eléctrica el año pasado fue un 40% más caro que el que se operaba en el mercado privado. Y bueno, hay que trabajar mucho en este precio presente y en darle mucho más liquidez y mucho más transparencia al mercado. No es fácil, no es que haya malos actores solamente, es que cuando el Estado mete la cola y te trata de empezar a agarrar, si le das muchas herramientas, realmente te puede fundir. Entonces tiene mucho que ver con una maraña inconmensurable de normas absurdas que complica mucho el mercado. Les voy a dar un solo ejemplo. Ustedes saben que acá en Rafaela, todos los que consumen gas tienen que cumplir un mix de cuencas. Ese mix de cuencas está aprobado hace mucho, pero se volvió a aprobar ahora, hace poquito. Dice, me puedo equivocar en algo, pero básicamente que tienen que tomar casi el 40% del gas que consumen, lo tienen que comprar en el NOA. ¿Saben cuánto gas del NOA llega a Rafaela? ¿Saben cuánto gas del NOA llega a Santiago del Estero? ¿A Tucumán? Y sin embargo lo tienen que comprar en el NOA. ¿Saben cuál es el precio del gas del NOA? 4,5. ¿Saben cuál es el precio del gas que les llega a Neuquén? 2,70. Y tienen que comprarlo en el NOA. Y no hay. Y como no hay, ¿qué hacen? Lo compran en Neuquén y hacen de cuenta que lo suben con un transporte, yo le llamo el transporte fantasma, lo inyectan en el NOA, el gas no va, es un proceso administrativo, y lo bajan desde el NOA. Así funcionamos hoy. Impresionante. Hay que llamarlo a Sturzenegger para que haga algo ahí. Yo tengo otros emprendimientos locos, entre ellos uno de bicis, uno de deportes. Tengo una tienda de bicis acá, otra en España, e importo y distribuyo bicis y suplementos deportivos. Me sometieron al vejamen de importar bicis, que es llamar a un flaco del INTI, subirlo a un avión, llevarlo a Madrid, de Madrid llevarlo a Portugal, de Portugal un auto, llevarlo a una fábrica de bicis, que mire la fábrica de bicis, que tome 2 bicis de la línea de producción, que se las traiga, equipaje deportivo, $150, se las traiga al INTI, se la dé a otro porque el INTI no tiene cómo hacerlo, las ensayen, las destruyan y después digan, la bici es bici. Bicis que compiten en la Copa del Mundo. La bici es bici. Lo hice porque tocaba hacerlo. Cuando en el quinto contenedor que compré me dijeron, el modelo XLS no estaba cuando fui a la fábrica, tengo que volver a ir, le mandé un mail a Sturzenegger. Esta legislación que obligaba a hacer todo esto era de los militares. Le mandé un mail a Sturzenegger. En una semana, chau, desapareció. Impresionante. Así que sí, hay que escribirle a Sturzenegger.
Está online, se llama Reportá tu burocracia. Pon en Google Reportá tu burocracia. Ahí escribí, no lo conozco, Sturzenegger. Impresionante. ¿Y el tema de la bicicleta lo hiciste cuando también cuando fuiste a iniciar también el proceso de internacionalización de SAESA? ¿Fue en ese mismo periodo? Sí, yo viví 4 años afuera, en España, en Málaga, se los recomiendo, el que pueda y quiera. Málaga es el paraíso, y si les gusta hacer deporte al aire libre, ni hablar. Y me gustaba un poco andar en bici y soy un poquito apasionado, así que terminé metiéndome en el negocio también. Impresionante. ¿Y cómo ves el crecimiento de SAESA por el lado de exportar? ¿Pensás que ahí gran parte del crecimiento lo ves ahí o hay más para desarrollar acá en Argentina? No, yo creo que la mayor parte del crecimiento de SAESA es seguir acercándose a los clientes en Argentina. Nosotros abrimos, cuando estuve viviendo afuera, estuve 4 años golpeando una puerta, tratando de, yo decía en el 2020 que me fui, que Argentina iba a ser superavitario en energía. Se me mataban de risa porque éramos recontra deficitarios, pero que íbamos a ser tan superavitarios que había que abrir mercados. Entonces me pasé 4 años golpeando puertas en España pidiendo que alguien me reciba para explicarle por qué le íbamos a poder exportar energía. Más o menos la huella que después fue la que uno deja al golpear una puerta de vidrio. Decía Argen y no quedaba nadie. Cuando ya me estaba por volver, algo había permeado y terminé contratando a un chico argentino que vive allá, y ya logramos en estos poco menos de 8 meses empezar efectivamente a exportar, pero no gas, no petróleo, no eso, sino bioenergías, oleínas, lipoínas, ácidos grasos, TCO, UCO, aceite usado de cocina, ese tipo de energéticos. Pero creo que el crecimiento más grande de eso va a ser acá y después con tiempo afuera. Impresionante. Cambiamos un poco de tema, ¿te parece? Nos ¿Sí? vamos para más la experiencia emprendedora, liderazgo, desafíos, aciertos. Ahí tenés también mucho para contar. Te dejo que elijas vos el tópico específico. Quiero hacer un contrapunto porque mi experiencia es bien distinta a la de Juan Fera, pero me parece espectacular lo que están haciendo en Marolio como empresa y como organización. Me llevé un montón de preguntas. Yo empecé SAESA y por no empezarla solo llamé 2 socios. Nunca pusimos un mango. Una vez precompré los primeros decámetros de gas y puse $10.000 de prepago. Y los puse yo. Mis socios, que eran los que tenían más guita, no hizo falta que pusieran nada. Y así anduvimos del 2006 al 2008 se incorporó el cuarto socio, digamos, y así anduvimos durante bastante tiempo. Hacia el 2010-2012 yo estaba convencido, ya la empresa había crecido, tenía 8 empleados o algo así, y había 2 empleados muy importantes, el gerente de administración y el gerente comercial. Chicos hipercapacitados, muy trabajadores, muy buenos, y les empezaba a quedar poco, porque era mucho el impacto que tenían en la empresa. Entonces el sueldo más los bonus, que eran bastante importantes, no los entusiasmaban del todo. Y yo hablaba con mis socios y les decía, quiero darles acciones, quiero darles una participación en la sociedad. No es suficiente el bono, porque ellos quieren decidir, quieren ser dueños, tienen poder político. Y mis socios no veían eso, tenían otra visión muy distinta de cómo es la forma de retribuir o de dar participación a los empleados, más como empleado que como un colaborador asociado o socio eventualmente. Y yo intuía, o mis ganas, no sé, iban por otro lado. Después leí a Enrique Yo, los que no lo han leído se los súper recomiendo, y ahí está bien desarrollado lo que yo intuía, o yo creo que intuía eso y me enamoré de los conceptos de Enrique Yo sobre qué es una empresa. Y costó un montón, nos peleamos con mis socios, fue muy desagradable. Terminé en un almuerzo diciéndole, pongan un número, o les compro o les vendo. Me da igual el número, pero no podemos seguir así.
Si les vendo es un drama para ustedes, porque ustedes no saben nada de gas, así que la empresa la chocan en 6 meses y yo dentro de 3 años tengo el 10% de la empresa que tenemos hoy. Pero pusieron el número, los compré, fue muy doloroso, después pudimos recomponer, gracias a Dios, todo y quedamos tan amigos. Pero todo eso porque el gerente de administración y el comercial claramente no iban a continuar en algún momento, no de inmediato, pero en algún momento los iba a perder. Una vez comprados, me di vuelta y hicimos un plan para que ellos dos puedan ser accionistas de la empresa. Y armamos todo un esquema bastante complejo de participaciones, digamos, una vez pagado todos los gastos, se ve el resultado, de ese resultado un buen bocado va primero a la plana gerencial, entre los que estábamos también los socios laburantes, digamos, y después recién llega a los socios. Entonces ellos tenían su sueldo, tenían esa participación y tenían su remuneración como socios también. Todo muy conversado, muy discutido. Yo soy de carácter más parecido a Juan Fera, pero bueno, el gerente de administración es muy metódico, muy matemático y todo esto lo planilló, como dice él, perfectamente. Y yo creo que eso fue lo que nos permitió crecer por ellos dos y porque todos los demás vieron que se podía ir participando en las distintas instancias de la empresa. Y eso fue lo que a mí me permitió no solo darle continuidad a la empresa y que sigamos creciendo, sino que yo me fui en el 2020 muy tranquilo. Yo era el presidente, un poco la cara visible, no el gerente, porque soy malísimo para gerenciar, pero era la cara visible. Y me fui y la empresa creció, no le pasó nada, porque ellos eran dueños. Yo creo que fue muy por eso. Eso mismo estamos aplicando ahora con la unidad España o Europa, si querés, ¿no? Que estamos incorporando desde el Vamos como socios a los laburantes que marcan una diferencia. Creo que es un aprendizaje que yo tuve que me llevó medio a la posición drásticamente opuesta a la que mis socios sostenían. Yo no quiero tener ninguna empresa en la que no tenga socios y quiero socios que sean mejores que yo o al menos en algo, en gerenciar, que es muy fácil, que ser mejor que yo, y después que tengan más conocimiento. En la empresa de bici tengo un biker, que es un crack, andar en bici, y muy buen comercial, y uno de administración. Todos esos son, seguramente no gane guita con eso, pero divertido. Digo como ejemplo de cómo organizarlo. Y retomando lo de Juan, yo siempre les dije a mis hijos, ninguno de ustedes tiene derecho a trabajar en SAESA, aunque yo viva o aunque yo me muera. Para trabajar en SAESA tendrían que ser mejores que los que hay, que no es fácil, porque son muy buenos ya. Entonces es más probable que trabajadores de SAESA sean accionistas de la empresa que algún hijo mío sea trabajador. No sé si se entiende. Tengo una pregunta, no sé si ya la dinámica se daba antes de que asocies a estas personas claves, pero en el caso de que no se diera, ¿te costó pasar de decidir todo vos solo a empezar de alguna forma a compartir compartir la toma sobre algunas decisiones, el proceso de decisión sobre algunas decisiones? Sí y no. No porque yo soy muy mal gerente y soy muy consciente de que no soy metódico, no, el detalle, el día a día no es lo mío. Me encanta trabajar, me encanta ir, me encanta estar, pero no soy bueno en los detalles ni en esos detalles de negociaciones que pueden llevar como muchas capas. Prefiero ir más a las relaciones interpersonales. Así que en eso estaba muy acostumbrado, siempre lo tuve como muy delegado, pero sí porque tengo un carácter un poco determinado y cuando creo que algo hay que hacerlo no me importa cuánto se pierda. Teníamos clientes y amigos que si nosotros les cerrábamos el grifo capotaban, y llegó a tener un cliente, llegó a tener toda nuestra empresa en su mano. O sea, si él no hubiera honrado su deuda, los que capotábamos éramos nosotros. Obviamente que mis socios me querían matar, pero bueno, lo sacamos adelante y eso repagó el 100 por 1, pero sin exagerar, porque ese cliente nos siguió comprando sin pedir otras cotizaciones y aún sabiendo que pagaba intereses caros o que podía conseguir alguna otra solución distinta. El único año que no nos compró fue el año pasado, porque yo le dije, te puede proveer haciendo una trampa que yo no puedo a un precio que no existe. Lo paga el pueblo argentino, lo paga no sé quién,
pero yo a eso no llego y vos necesitas esta eficiencia, nada, yo eso no lo puedo hacer, así que te libero por un año, ya lo recuperé. Es muy notorio siempre cuando revisás casos de éxito, hay diferentes momentos donde hay que tomar un riesgo muy grande. Obviamente en tu caso también te pasó, te costó tomar ese riesgo, veías realmente o veías muy claro que del otro lado de ese salto de fe estaba lo que estabas buscando. No es ni tan claro ni tan heroico. Cuando ustedes lo han vivido seguro 1000 veces, cuando un cliente empieza a tenerte en sus manos, no es que te despertaste el lunes y decís, ups, mira qué pasó, va pasando y se va agrandando el problema, y en un momento el problema ya es gigantesco y o sos el banco o se van los dos juntos. En este caso teníamos algunas salidas, pero iban a ser muy dolorosas también para nosotros. Así que el riesgo lo tenés que tomar y yo creo que lo tomás todo el tiempo, porque acabamos de firmar contratos por 1 millón de metros cúbicos por día, confiando en que los 130 clientes que tenemos, nosotros compramos y firmamos una cláusula muy odiosa que se llama take or pay. Tómalo o pagalo. Si no lo tomás, lo pagás. Y vendemos sin esa cláusula. Pero conocemos el track record de nuestros clientes. Si todos nuestros clientes, si yo le vendo gas a Marolio y Marolio decide cerrar su planta, yo el gas que le vendí a él lo tengo que realocar en algún lado. Por eso también existen los traders, porque yo tomo ese riesgo. No le exijo al cliente, no, consumime 10 decámetros todos los días porque si no me lo pagás igual. Entonces siempre tenés este tipo de riesgos y bueno, ustedes lo saben perfecto, ¿no? ¿Y qué tan dinámico es eso? Digamos, ¿estas situaciones se dan día a día, mes a mes, o es algo...? Suelen ser tendencias. El 2023 se consumía bastante gas. El 2024, igual que le pasó a todos ustedes, el consumo bajó muchísimo, se recuperó desde fines de agosto, septiembre, y la recuperación fue suficiente para que el sector industria haya quedado más o menos empardado, ¿no? Pero los primeros meses perdimos plata a lo tonto, no teníamos en dónde meter el gas. Me hacían acordar las cajas de fideos, no sabíamos qué hacernos con el gas, y lo teníamos que vender en el mercado de spot, lo había comprado a 2 y lo vendía a 1, 0,80. Impresionante. Te llevo, no sé si tenés ganas de compartir, si tenés algún caso, tampoco estás obligado a hacerlo, pero si tenés algún caso donde esperabas que la cosa funcione, obtener algún resultado, pero no funcionó, digamos, una especie de fracaso, que obviamente después seguramente aprendiste de eso, pero no sé si tenés alguno en mente que quieras compartir. Sí, tendría que elegir alguno, porque fracasos un montón. En una época nos ganábamos bastante, entonces teníamos siempre mucha liquidez, y como teníamos mucha liquidez creíamos que éramos muy buenos empresarios, éramos muy piolas nosotros. Entonces, como éramos tan buenos empresarios, podíamos hacer básicamente lo que quisiéramos, porque a la gente que le iba mal porque era torpe. Estoy caricaturizando algo, pero la decisión tomada realmente te hace pensar que un poco pensábamos así. No lo expresaría jamás así en ese momento, pero cuando contás lo que hiciste, decís, flaco, ¿cómo se te ocurrió? Pero como éramos tan genios y en el mundo parecía haber faltante de carne de cerdo, dijimos, vamos a poner una granja porcina. En realidad analizamos como 5 negocios: planillas, cálculos, pero kilométricos, reuniones de socios kilométricas, y al final la granja de cerdos, la TIR, no era la mejor, pero era muy buena, el capital se recuperaba al año 5, y todo era razonablemente bueno. Dije, bueno, no importa, ¿sabes qué? Como tenemos la liquidez, vamos adelante. Compramos un campo cerca de Bahía Blanca, un poco más hacia el oeste de Bahía Blanca, de 60 hectáreas,
y que tenía una especie de galpón donde había algún criadero de chanchos, no era una granja porcina, y arrancamos con nuestro negocio de granja porcina. 3 años, muchas visitas con el barro hasta las orejas, muchos kilómetros, un montón de disgustos y varios centenares de miles de dólares abajo. Más tarde dijimos basta. Pero antes de decir basta, como éramos tan piolas y íbamos a encontrar la solución, dijimos no, el tema es que nos tenemos que integrar. Entonces pusimos una carnicería en Bahía Blanca también. Y en un momento dijimos, che, acá hay algo raro. El chancho que nos compramos a nosotros es más caro que el que le compramos a otros. ¿Qué estaremos haciendo mal? Y todo, básicamente todo. Así que, bueno, tuvimos que cerrar ese negocio, obviamente, y fue como una imprudencia y una cosa de meterte en mucho más de lo que podés manejar, y sobre todo, yo creo que el gran defecto fue creer que las empresas se manejan con un joystick. No, las empresas se manejan dejándole el corazón y realmente estando ahí 100%. Así que nada, ese fue tal vez uno, digamos, de los errores con mucho que aprender. No sé si aprendí tanto porque estoy a punto de entrar en un negocio de vacas que me divierte mucho. Bueno, pero en el Excel da siempre perfecto. El Excel es lo mejor que hay, puedes soñar infinito. Gracias, Juan. Creo que estamos más o menos en tiempo. 5. Para ir cerrando, ¿alguna reflexión en relación al liderazgo, gestión de equipos? Me encanta el tema, no sé nada, leo un montón. Acabo de terminar de leer un libro de Michael Easter, súper recomendable, que se llama Scarcity Brain, como la mente de la escasez sería, que me fueron llevando otros libros por ahí, pero muy, muy interesante. Para mí, no sé, mi lección que me repito todo el tiempo a mí mismo es confiar en el equipo que tenés y exigirles mucho, y sobre todo exigirles que sean su mejor versión para ellos mismos. Hace no tanto tiempo, en octubre pasado, el gerente comercial de ese entonces quería hacer su propia experiencia, quería competirnos, hacer su propia trader de gas y competirnos. Y yo lo alenté. De hecho, como no se consigue gas, yo le vendí gas para que él pueda empezarlo. Cuando se enteraron mis socios y los otros empleados, me querían matar. Yo, no, era el alma mater, ¿cómo vamos a hacer ahora? Y la chica que estaba en despacho pasó a asumir despacho y comercial. En realidad nosotros le preguntamos, ¿qué te animás a hacer? Estas dos cosas. Ok, decinos quiénes van a ser los que están abajo tuyo. Varias personas del mercado, nosotros somos probablemente la quinta trader. Somos del grupo familia mía, digamos, pero hay 92 traders, muchas son de grupos internacionales, otras son de las distribuidoras de gas, otras son de productores de gas. Nosotros somos el quinto en volumen y en cantidad de clientes. Entonces, cuando se va el gerente comercial del quinto, muchos afilan los colmillos y muchos te dan un montón de consejos de a quién contratar, de este está suelto. Y para mí fue clave toda la lección anterior, que un poco la hablamos, para decir, no, la solución está en la empresa, no está afuera. Nadie va a poder venir de afuera y entender a la velocidad que hay que entender la comunión que se vive en la empresa, en dónde podemos ser más exigentes, dónde no vamos a pasar por arriba de las personas, qué caprichos no vamos a tolerar. Una de las búsquedas, y me divirtió mucho, no para el gerente, sino para un asesor comercial, me mandan el draft a publicar en LinkedIn que decía trabajar en una empresa líder del sector del gas natural, 3 días de home office, almuerzos, traslados cubiertos por la empresa, gimnasio. Dije, no, a la basura con todo eso. Saesa, no una empresa líder, Saesa, cuyo éxito viene del esfuerzo sostenido de cada uno de sus miembros
para darle el mejor servicio a nuestros clientes, busca asesores comerciales que, sobre la base de su sacrificio, estén con ganas de armarse su futuro. 140 currículums, desde 23 años hasta 70. Espectacular la búsqueda. Así que la gente no está buscando solamente beneficio, yo creo que no está buscando beneficio, está buscando propósito. Sí, totalmente. Impresionante. Muchísimas gracias, Juan. No, muchas gracias a ustedes.